Muy buenas, bienvenidos al tercer episodio de La Buena Suerte, este podcast educativo, este podcast de formación profesional que pretende ofrecer recursos y divulgar cómo podemos trabajar en el aula de formación profesional, sobre todo al amparo de la nueva ley de formación profesional. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a entrar directamente con los equipos y las dinámicas de equipo. Hoy hablamos fundamentalmente de lo que es el trabajo en equipo como una de las habilidades que tienen que desarrollar nuestros alumnos. Pero para que veamos su encaje, necesariamente, si vamos a trabajar proyectos con diferentes metodologías, pero si vamos a abordar proyectos, veremos cómo la agrupación, el trabajo en equipo, es una de las vías fundamentales para poder desarrollar esos proyectos. Y el momento es el ideal, porque estamos a comienzos de curso, ya vamos conociendo a nuestros alumnos y ahora lo que toca es formar, armar equipos para trabajar el proyecto a lo largo de todo el curso. Hay muchas cuestiones en torno a lo que son los trabajos en equipo. Hay muchas. ¿Cuándo formamos al equipo? ¿Antes de decidir el problema o después de decidir el problema? ¿Cómo formamos al equipo? ¿En función de las preferencias del docente o teniendo en cuenta también las características o los puntos de vista de los alumnos? ¿Trabajamos todo el curso o solo parte del curso? ¿Vamos variando de agrupamientos, de equipamientos? Bueno, en definitiva, hay muchas cuestiones que surgen en torno al mismo. Pero quizás la que más nos preocupa es que en muchas ocasiones trabajamos en equipo, pero los alumnos no se han formado. Saben que tienen que trabajar en equipo, pero al final, en muchos casos, terminan repartiendo papeles, repartiendo roles y haciendo cada uno una parte que suman. Recuerdo precisamente en un congreso a Albert Ribá, que hablaba no de trabajo en grupo, sino de trabajo en grapa, precisamente para referirse a esto, a unir la parte de cada uno de los miembros del equipo y hacer una entrega que obviamente no tenía unidad, que no tenía coherencia, que no estaba coordinada, porque no era un trabajo en grupo, no era un trabajo en equipo, era un trabajo en grapa. Bien, pues vamos a ver las nociones fundamentales de lo que es el trabajo en equipo y luego vamos a abordar diferentes dinámicas que nos van a permitir, pues conocer muy bien a nuestros alumnos y a partir de ahí formar equipos. Pasamos a ver la presentación y continuamos. Bien, recordemos, esto es un podcast elaborado dentro de Red APES, donde el IES Consaburum, el IES Laboral, el IES Ramón y Cajal junto con Diversia Consulting preparamos este contenido directamente para la clase, directamente para el aula. En ese sentido, recordad, tratamos 4 ámbitos y la sesión de hoy, lo que es el episodio completo de trabajo en equipo de hoy, afecta a todos ellos. Afecta a nuestra programación, obviamente. Va a afectar a la forma de trabajo, a la parte didáctica. Va a afectar a los recursos. Vais a ver cómo con muy poco todo lo que podemos hacer en esta materia y obviamente también en materia de innovación educativa. ¿Por qué? Pues porque en otro episodio abordaremos lo que son problemas complejos y veréis cómo la relación entre el problema y el equipo es clave. Es más, la idea fundamental sería armar el equipo necesario que exige ese problema. No formar los equipos para que luego decidan problemas, sino al contrario, primero poner de manifiesto problemas y elegir el mejor equipo, aquel que tiene los componentes ideales para poder resolver ese problema. Bien, a partir de aquí empezamos nuestra hoja de ruta. Antes de iniciar cualquier tipo de proyecto tenemos que conocer a los componentes, tenemos que conocer a los miembros de los diferentes equipos, tenemos que conocer a la clase. Y ese es nuestro punto de partida. Vamos a conocer a nuestra clase. Realmente tampoco es que tenga que ver exclusivamente con lo que es el trabajo en equipo. Cualquier docente tiene que conocer a los alumnos, tiene que conocer su perfil, cómo son, cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles. Bien, estas dinámicas que vamos a trabajar en el aula nos van a permitir ahondar y conocer mucho más a nuestros alumnos de cara al curso. Bien, pero cuando hablamos de un trabajo en equipo y hablamos de entrenar a nuestros alumnos, ¿de qué estamos hablando realmente? Bueno, pues se conoce realmente como dinámicas de team building. Son
dinámicas en las que vamos a proponerle retos, desde los más sencillos a los más complejos. Luego veremos una variedad enorme de posibilidades, pero les vamos a poner enfrente de un reto que tienen que resolver y, mediante la cooperación fundamental, la comunicación y la confianza, 3 Cs fundamentales, tienen que trabajar de manera coordinada, tienen que trabajar la comunicación, tienen que ir ganando la confianza de los compañeros para poder resolver el reto y resultar victoriosos e intentar ganar ese reto. En definitiva, hablamos de juegos, de experiencias, como digo, algunas muy breves, otras de mayor calado, pero que prácticamente sin darnos cuenta nos permiten ir siendo conscientes de esas habilidades que tenemos que desarrollar a lo largo del curso. Es fácil decir que tenemos que desarrollar la creatividad, es fácil decir que tenemos que desarrollar la capacidad para innovar, la comunicación, el liderazgo, sí, pero la mejor manera de explicar todos estos conceptos, aunque se puedan entender en la teoría, es practicándolos. Y esto es lo que vamos a hacer con lo que se llaman las actividades de team building. Al final, de lo que se trata es de que sean conscientes de lo que implica trabajar en equipo, con el fin de crear posteriormente equipos que trabajen de manera eficaz, que trabajen a pleno rendimiento y dentro de lo que van a ser los problemas que vamos a abordar, que se enfrenten a situaciones reales, que tomen decisiones en los momentos oportunos y en definitiva veremos que los estamos formando para lo que será nuestro proyecto y los retos del proyecto. Bien, son muchas las ganancias que se producen como consecuencia del mismo, incluso como clase. Así que a partir de aquí, yo creo que podemos señalar estos puntos fundamentales. Con estas dinámicas, que de una manera prácticamente informal, entablan conversación y comunicación entre ellos, van a poder practicar y mejorar lo que son las habilidades de comunicación. Obviamente, son para ser trabajadas en equipo, así que la colaboración también va a ser otra de las claves. Van a tener que tomar 1, 2, 3, 100 decisiones, dependiendo de la dinámica. Veréis que hay también dinámicas para tomar decisiones. Y en ese sentido, les estamos preparando para que no se arruguen ante determinados escenarios y, por lo tanto, que demuestren que son capaces de resolver problemas. Van a comprobar cómo también hay que ser productivo, porque al final toda dinámica tiene un tiempo y hay que cumplir precisamente el mismo. Y en muchas de ellas saldrá victorioso, ganará aquel en el que prime la creatividad, lo que es el pensamiento no convencional. Así que, ¿preparados para todo ello? Bien, antes de entrar con las diferentes dinámicas, me gusta trabajar una pirámide que nos muestra lo que tenemos que ir consiguiendo con lo que son las actividades de team building. En primer lugar, fundamental, no podemos trabajar en equipo con compañeros con los que no tenemos confianza, sin conocer muy bien las bases de lo que es el trabajo en equipo, si antes no tenemos seguridad psicológica, es decir, capacidad para sentirte a gusto, sentirte bien dentro de lo que es el equipo y que puedas ser tú mismo. Así que esa es la base fundamental. Por eso comenzaremos con dinámicas que son muy sencillitas, pero que nos permiten presentarnos, conocernos y a partir de ahí empezamos a seguir creciendo. Todas ellas van a implicar compromiso con el trabajo, porque al final lo que les planteamos es un reto y tienen que resolverlo. Y al final está muy bien estimular esa cualidad quizás competitiva que creo que todos también tenemos que tener. Y en definitiva, aunque sea en base a juegos, poder ganar. Van a darse cuenta como dentro del equipo tiene que haber determinados perfiles con responsabilidades y con funciones diferentes. Dentro del equipo será necesario un líder, dentro del equipo será necesario un secretario, dentro del equipo será necesario alguien que sea más creativo, también será necesario aquel que motive al resto en determinadas circunstancias. Ellos van a ser conscientes de los diferentes roles que hay que asumir. Solo cuando les enseñamos a trabajar así se van a dar cuenta el potencial que tiene trabajar en equipo. Van a ser conscientes de los resultados que van a obtener. Van a descubrir cosas que a priori se piensan que no son capaces, como ser creativos, como ser innovadores, como validar o testar si un producto lo pueden vender en el mercado, lo van a poder comprobar. Y además, en última instancia, se van a dar cuenta cómo trabajando y actuando de esa manera se consigue
impactar en el entorno, se consigue el propósito que nos marquemos. Fijaos en esta torre, en esta pirámide, que para mí considero fundamental y además precisamente en este orden. Bien, a partir de ahí hay muchísimas dinámicas de team building que básicamente separamos en dinámicas de equipo y dinámicas de proceso. Dentro de cada una de ellas, bueno, pues tenemos básicamente la siguiente agrupación. Dentro de lo que es conocer a los diferentes miembros del equipo está primero conocerse, luego formar o conformar ese equipo dentro del aula, también trabajar cuerpo y mente y en general el proyecto. Y dentro de las de proceso nos metemos dentro del proyecto y veremos que tenemos fases de creatividad, fases de prototipado, fases de innovación y también de validación. Y vamos a ir analizando algunas de ellas. Vamos a mostrar precisamente que hay muchas. Vamos a dar los recursos de que hay muchísimas más y vamos a argumentar también el porqué de las mismas. Pasamos entonces a su análisis. En primer lugar, si os parece, fijaros dentro de cada una de las categorías todas las posibilidades que hemos seleccionado. Bien, tanto para conocerse como para equipo en aula, como para cuerpo y mente, para el proyecto o para creatividad, para prototipado, para innovación y para validación. Son conceptos que les van a quedar muy, muy claros. Pero lo primero que aviso, ¿tenemos que hacer todas estas dinámicas en clase? Claramente no. Esto es un abanico muy importante de diferentes dinámicas. Y nosotros, como docentes, en función del grupo, en función de los equipos que tengamos, tenemos que seleccionar aquellas que nos parecen mejores para poder entrenar a los chicos, a los alumnos, para poder entrenarlos. Ese es el objetivo que tenemos como docentes. ¿Por qué ofrecemos tantas posibilidades? Pues porque en un departamento cada vez somos más los que trabajamos de forma activa y trabajamos en equipo. Y cada vez somos más los que entrenamos a los equipos. Así que es necesario tener un abanico importante también con el ánimo de que los profesores puedan elegir un tipo u otro de actividades y no nos repitamos entre diferentes grupos o entre diferentes cursos académicos. A partir de aquí, como digo, libertad total para que el profesorado decida. En ese sentido, empezamos con las primeras, las de conocerse. La primera, muy sencilla, los 5 favoritos. Es quizás una de las primeras dinámicas y en este caso cada uno de los equipos tiene que conocerse. Y para ello, van a exponer una determinada temática que tengan en común. Puede ser música, puede ser libros, pueden ser viajes, pueden ser... eligen una temática y a partir de ahí cada miembro del equipo tiene que hacer un listado con sus 5 favoritos. Cuando lo han hecho, lo comparten. Y a partir de ahí, en base precisamente a ese debate, después van a compartirlo con el resto de la clase. Uno de ellos actuará de vocal y compartirá con el resto no todo lo que ha salido, porque si no entonces hacemos que las dinámicas se alarguen mucho y pierdan su eficacia. Tendrá que comunicar los hechos o hitos más relevantes, es decir, qué libro se han leído absolutamente todos, o qué grupo de música o qué canción es su favorita, o alguna otra historia o detalle que quieran comentarnos. Bien, además de esta, también está el factor común. Aquí lo que hablamos es de hablar de sí mismos, también por lo tanto veis que es para conocerse, porque lo que tienen que dar como resultado final son cuestiones o aspectos que tengan en común cada uno de los miembros del equipo. Van a compartir muchísimas cuestiones, en muchas no van a coincidir. Tenemos que buscar en lo que coinciden y a partir de ahí van a sintetizar las cuestiones más importantes en las que coinciden, que por lo tanto ya están compartiendo como equipo. También terminará uno de los miembros del equipo como vocal y comentará al resto de la clase, cuando terminen, cuáles son aquellos aspectos en los que coinciden. Tenemos una súper chula, como es 2 verdades y una mentira. En este caso, dentro de cada equipo, cada miembro del equipo tiene que pensar 3 cuestiones, 2 tienen que ser ciertas y una tiene que ser falsa. Esas 3 cuestiones son de sí mismo. Bien, la idea es intentar engañar a los compañeros.
Y en eso es lo que consiste la dinámica. Claro, alguno pensará, pero ¿estamos premiando ser capaz de engañar? ¿Estamos premiando? Bueno, pues a ver, no deja de ser una dinámica, pero el emprendimiento está muy bien. Y está muy bien no porque engañemos, pero en algunos momentos a lo mejor tenemos que ocultar la información o decirla de otra manera. Cuando lleguemos a validación, en validación de la solución fundamentalmente, o en validación de ventas, pues en algunos casos tenemos que saber ocultar determinada información con el fin de que nuestro experimento pueda llegar a buen puerto y nos pueda ofrecer información para validar hipótesis. Así que, bueno, la verdad es que es una dinámica que da muchísimo, muchísimo juego. Y por cierto, nos reímos mucho. De hecho, cuando han terminado todos los equipos, también comentamos, uno de los miembros del equipo comenta, pues quizás cuál ha sido el que más ha engañado o cuál ha sido la anécdota que más ha llamado la atención. Y de esas hay muchas, porque luego nos ocurren unas cosas espectaculares a cada uno de nuestras vidas. Bien, seguimos con aquellas dinámicas de conocerse y, en este caso, con dos compañeros, uno se sienta y otro en su espalda y sobre un folio va a hacer un dibujo. Yo prefiero facilitarle el dibujo para asegurarme que cumple determinados requisitos. Es decir, no puede ser muy complicado porque si no va a ser muy difícil de adivinar, pero en virtud de los trazos que realice, aquel que está sentado tiene que adivinarlo. Bueno, conseguimos cercanía. Conseguimos con esta dinámica que al margen de hablar, si os dais cuenta, uno de ellos está escribiendo, está dibujando sobre la espalda del otro. Y esto es también muy positivo. Hay esa cercanía, cada vez pues hay menos distancia y creo que también beneficia a lo que son los equipos. Bueno, a partir de ahí se ve qué ha ocurrido y sobre todo si ha adivinado. Es una dinámica complicada y también nos reímos mucho. Bien, seguimos con estas dinámicas para conocerse con una palabra. Una palabra se utiliza fundamentalmente cuando ya llevamos determinadas dinámicas, ya nos conocemos y ahora lo que estamos pidiendo es que el equipo sea capaz de definirse con una sola palabra. Bien, tendrán aspectos en común, han compartido gustos o intereses. Bien, a partir de ahí tienen que definirse con una palabra, pero van a hacer un proceso creativo, es decir, van a generar diferentes palabras, solo una, ¿vale? Pero van a generar diferentes palabras y luego van a hacer un proceso de convergencia. Van a tener que decidir cuál es la que más les define. Bien, continuamos, pero cambiando ahora de ámbito. Después de conocerse, vamos a trabajar en aula, en equipo. Está muy bien, imaginaos que tenemos 5 equipos de 5 alumnos cada uno, 25 alumnos en clase, pero también nos interesa que trabajen interequipos. Tienen que tener la suficiente confianza para poder trabajar, para poder pedir ayuda, para poder colaborar entre equipos. Y para eso tenemos estas dinámicas de equipo de aula. Una súper conocida, las sillas cooperativas. Si tenemos 25 chicos, ponemos 24 sillas, damos a la música y mientras suena la música se van moviendo alrededor de las sillas. Cuando se para la música, deben sentarse. Quedará eliminado aquel que no sea capaz de sentarse. Bien, es posible que haya algunos eliminados, pero pasamos a la siguiente fase, pero retirando una silla. Y así sucesivamente. Bien, ¿qué tienen que comprobar? Pues tienen que comprobar cómo seguramente habrá al principio algunos que resultan eliminados porque no han sido capaces de sentarse. Pero tan solo se les pedía sentarse. Veremos que se pueden sentar en la silla directamente o también se pueden sentar encima de un compañero. Cuando descubren eso es cuando sucede la magia. Y bueno, pues yo os puedo decir que he podido ver a 28 chicos sentados en 4 sillas. Sé que resulta complicado de ver, pero es así. Hacían como una especie de torre humana donde cuando se paraba la música enseguida se sentaban en 4. Se pueden sentar fácilmente 6, 7 y luego encima unos de otros. ¿Qué conseguimos? Igual que hemos hablado anteriormente con la técnica de dibujar en la espalda, pues aquí lo que estamos consiguiendo es que haya mucha cercanía entre ellos, nos riamos todos y consigamos esa confianza que es necesaria para poder trabajar en equipo. Bien, pero tenemos más, la fila de cumpleaños. Aquí, nuevamente, toda la clase.
pero ahora tienen que hacer una fila ordenados de menor a mayor edad. Ahora bien, no conocen su edad y no se puede hablar. O sea que mediante gestos, mediante mímica, van a tener que colocarse. Bueno, es súper divertida. Es súper divertida porque no es fácil. No es fácil. Nosotros tenemos alumnos de diferentes edades. A veces se ve claramente los que son más jóvenes y otros más mayores, pero de ahí a encajar todos en una fila es complicada. Nos reímos mucho, también es bastante cercana, también nos ayuda o nos invita a hablar, a comunicarnos, mejor dicho, de otra manera, y en ese sentido también es muy, muy potente. Pero tenemos más. Por ejemplo, seguimos trabajando la comunicación, seguimos trabajando en equipo completo, la clase, pero con mímica. Le facilitamos un dibujo o una acción precisamente a uno de los chicos, chicas de la clase. Y tiene que representarlo. Tiene que representarlo mediante mímica. Tiene un minuto además para ello. La idea es intentar adivinarlo. La clave es proponer cuestiones que no sean fáciles, que tenga que pensar, que tenga que esforzarse tanto él como los compañeros. Y también nos reímos mucho. Bien, hay un juego súper chulo que se llama Team Up. Y en este caso seguimos con equipo de aula, pero ahora vamos a competir entre nosotros. Ahora vamos a competir entre los diferentes equipos. ¿En qué consiste Team Up? Pues consiste en, como veis en pantalla, un palet de madera que hay que cargar con diferentes piezas. Piezas que son cuadrados, rectángulos con diferentes alturas, anchuras. Y la idea es cargar ese palet de tal manera que las piezas no dejen huecos entre sí. Las piezas no pueden dejar huecos dentro de lo que es una fila y tampoco pueden salirse del palet, o sea, hay que cargarlo bien. Bien, ¿pero qué piezas hay que poner? Pues las que nos diga la baraja. Hay una baraja y la baraja te va indicando el tipo de pieza que tienes que poner. A veces es una fija, otras veces puedes optar entre diferentes opciones. Bien, lo potente de este ejercicio es la capacidad para tomar decisiones. Porque para un equipo de 5 personas, al principio es fácil, cuando no hay piezas, pero conforme vamos colocando piezas, hay muchas posibilidades de colocar la pieza. Y hay que tomar las decisiones muy rápido. Así que, bueno, ahí se ve claramente cómo los diferentes miembros del equipo piensan muchas alternativas y rápidamente tienen que tomar una decisión. Bien, otra que tenemos para pasarlo bien y también para competir entre equipos y reírnos mucho también es la de los vasos de agua. Un vaso de este tipo, de mini, un vaso de litro, cargado de agua, tiene a su alrededor una cinta, una goma elástica, y a partir de esa goma elástica salen 5 cuerdas de 1 metro. Cada una de esas cuerdas tienen que cogerlas los miembros del equipo. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que tirar de la cuerda para elevar el vaso y desplazarse a 2-3 metros donde habrá un vaso vacío y tienen que verter el agua del vaso inicial al vaso vacío. Bien, fundamental para entender que todos los miembros del equipo son claves en el equipo, que divergirán seguramente en funciones, en acción, en toma de decisiones, pero todos son claves si realmente queremos llevar a buen puerto el propósito, en este caso, el vaso de agua. Bien, también tenemos la jenga gigante, esa torre de tacos que van intercalados de 3 en 3, van cruzados de 3 en 3, y la idea es quitar tacos a lo largo de la misma para irlos colocando en la parte superior, porque va a ganar la torre que quede más alta. Aquí trabajamos el riesgo, aquí trabajamos la decisión y el riesgo, es decir, si queremos ganar, necesariamente tenemos que quitar tacos. Y además hay que quitar bastantes. Y además hay que hay que colocarlos muy alto. Entonces, aquí además se juega con el riesgo. La jenga la hay en tamaño pequeño y en tamaño gigante. En tamaño gigante solo hay que tener la precaución de que los tacos son grandes y cuidado cuando se cae la torre, porque puede hacer daño. Muy bien. Ya hemos trabajado en equipo, ya nos conocemos y trabajamos en equipo. También hay que trabajar el físico, cuerpo y mente. Entonces, son muy chulas las carreras de coches. Sí,
carreras de coches. Planteamos competiciones donde hay eliminatorias tipo 16avos de final, octavos, cuartos, semifinales y final. Y bueno, pues la idea consiste fundamentalmente en una zona abierta, diseñar un circuito importante que tenga curvas y también importante, sobre todo, que haya zonas donde se estreche lo que es el camino. ¿Por qué? Pues porque generalmente compiten, o al menos la propuesta que hacemos nosotros es que compiten dos coches y en algún momento tendrán que, bueno, arriesgar, ¿vale? Son súper divertidas. Son súper divertidas y salimos de lo que es el aula, salimos del espacio típico de la clase, nos vamos al aire libre y además trabajamos físico. Dentro de lo que es cuerpo y mente, en muchas ocasiones, yo al menos lo utilizo para decidir cuando hay empate y hay que decidir, pues directamente aros y cuerda. Una cuerda, precisamente, que tiene en el medio una señalización para indicar cuando pasa de un determinado nivel. Entonces, a partir de ahí, en caso de empate, cada uno de los equipos tira de un lado de la cuerda y en el medio dejamos el aro. Gana obviamente el equipo que consigue arrastrar al otro y superar lo que es el aro. Como digo, mi técnica para decidir desempates. Ya sabemos y nos reímos cuando tenemos que hacer algo de este tipo. Y siguiendo con cuerpo y mente, una que implica muchísima concentración, torre de tacos. Una torre de tacos, si os dais cuenta que tienen, precisamente, son tacos que tienen forma de rectángulo y que tienen una hendidura. Bien, pues con un artefacto como el que veis en pantalla, que es manejado por todos los miembros del equipo, se tiene que mantener en equilibrio, hay que cogerlo y hay que colocarlo encima de los restantes. Bien, lo normal es dar un tiempo, con el fin de que, bueno, pues se pueda ajustar. Y tendría cierta similitud con los vasos de agua que hemos visto anteriormente. Máxima concentración, pero todos los miembros del equipo son fundamentales. O trabajamos todos de manera coordinada, o lo normal será que bien el taco se caiga o bien la torre se caiga. Bien, también tenemos fotos del estado de ánimo. Además de cuerpo, físico, también mente. Entonces, muchas veces nos cuesta explicar lo que sentimos o cómo nos sentimos. En ese sentido, interesante, preparamos una gran cantidad de imágenes con diferentes gestos, donde se vean diferentes tipos de emociones y se trata de elegir una que explique, que justifique cómo te encuentras. Bien, parece que no, pero de esta forma facilitamos en gran medida poder hablar de lo que sentimos y de cómo nos encontramos en ese momento. Así que, bueno, pues una primera dinámica súper interesante que nos deja el campo abierto a lo que es autoconocimiento y gestión de emociones, que por cierto será el tema que tratemos en el próximo episodio. Dominó de emociones. Sí, fichas de dominó. Todos conocéis estos típicos juegos con fichitas de madera, que se pueden poner una detrás de otra para hacer precisamente pues, una sucesión de piezas y armar lo que es un esquema que a partir de la primera ficha se despliegue en todas las demás. Bien, pues ¿qué hacemos? Es un juego que exige mucha concentración y además ser muy riguroso a la hora de colocar las piezas. Lo normal es que el profesor ponga algún tipo de limitación, que el trayecto tenga que ser de una determinada manera, o que no pase por algún determinado punto. También se le puede pedir que tenga un inicio, pero también puede tener varios finales. La clave es que, tirada la primera pieza, lleve a la caída de todas ellas. No pueden quedarse ninguna de pie, de la misma manera que, bueno, pues tampoco podrían caerse mientras se está preparando. Que, por cierto, esto es lo que ocurre con muchísima frecuencia. Si compiten por poner el mayor número de piezas posible, van a intentar hacerlo rápido. Y en ese sentido, veréis que conforme lo están preparando, en un tiempo prudencial de 10-15 minutos, vais a ver cómo lo normal es que se les caiga muchas veces. Fruto de la rapidez, de la falta de concentración total y absoluta que se les está pidiendo en el mismo. Y en definitiva, si tengo que clasificarla de alguna manera, por mi experiencia, la llamaría estresante. Estresante.
O sea, hay que trabajar la concentración totalmente, igual que la torre de tacos o igual que los vasos de agua, porque cualquier fallo hace que conforme la estés preparando, se caiga. Obviamente gana aquel equipo que tenga mayor número de piezas que se hayan caído en su totalidad a la hora de desplegar lo que es el juego. Y, como no, también se pueden hacer entrenamientos de brazos, de piernas, se puede entrenar fuerza. Es interesante en algunas de las sesiones, sobre todo, yo recuerdo sesiones, o sea, es más que trabajar incluso a principio de curso, es interesante saber que existe, pero luego hay muchos momentos como sesiones intensivas de creatividad que, bueno, pues a veces exigen relajación o exigen precisamente, bueno, pues recurrir al físico para, bueno, pues cambiar un poco lo que es el punto de vista. Así que sesiones de ejercicio, de fuerza, también serían sumamente interesantes, aunque obviamente tienen que estar debidamente planificadas. Bien, pasamos a otro tipo de dinámicas. Con todo lo anterior, ya podemos enfrentarnos a un proyecto. Y la primera dinámica es, la clave es la servilleta. A cada equipo se les proporciona un problema. Y lo que tienen que hacer es resolverlo. Pero la solución a ese reto tiene que estar dibujado en una servilleta. Es decir, aquí el único recurso con el que cuentan es su creatividad, su comunicación y cómo son capaces de plasmarlo en una servilleta. Y es un anticipo de una herramienta fundamental que trabajaremos a lo largo del curso, como es el Visual Thinking. Una vez que tienen la solución, con, en este caso, la solución de la servilleta, la compartirán con el resto de la clase. Por cierto, hay un libro súper interesante que aborda precisamente esta temática y cómo, desde el punto de vista del emprendimiento, bueno, ser capaz de esbozar ideas, conceptos en un folio, en una servilleta, es sumamente potente para guardar todas aquellas ideas potentes que se nos ocurran, que muchas veces en un trayecto, en una caminata, en un momento determinado nos aparecen y si no apuntamos, después no nos acordamos de las mismas. Bien, está lo que es trending topic casi todos los años, como es el traje de novia. Es decir, con recursos muy limitados como un rollo de papel higiénico, un rollo de celo y unas tijeras, tienen que elaborar un traje de novia para realizar una pasarela. En ese sentido, todo es simulado, pero vamos a hacer una pasarela real. Y el vestido tiene que ser a escala 1:1. Por lo tanto, en primer lugar, conociendo estas limitaciones, tienen que plantear un prototipo en papel, tienen que dibujarlo, tienen que saber cómo se realiza. A partir de ese prototipo en papel se crea el prototipo real, donde uno de los miembros del equipo tiene que actuar de novia y le van a colocar precisamente el traje que van elaborando poco a poco. Pero en tanto se va a realizar posteriormente una pasarela, junto con el traje, junto con el prototipo a escala 1:1, tiene que elaborarse un pitch explicativo de todas las bondades del proyecto. Esto es una regla fundamental en cualquier tipo de proyecto, que es el prototipado, y siempre todo prototipo, toda solución va ligada en este caso a un pitch, a un storytelling. Tras la realización de esa pasarela, lo normal es que haya un jurado y con unas determinadas condiciones o requisitos, el jurado va a elegir el mejor traje. Recomiendo proyectar en pantalla cualquier desfile, en este caso de una pasarela, incluso de trajes de novia, y poner música de fondo, porque va a ayudar precisamente a ganar en realismo. Bien, parecida a esta, tenemos el hombre y la mujer, hombre-mujer del tiempo. Esta lleva 2 sesiones, ya no es una, esta nos lleva 2 sesiones. ¿Por qué? Pues porque les vamos a plantear que expongan el tiempo que va a haber un determinado día. Sí, no conocemos el tiempo que va a hacer, por ejemplo, dentro de 3 días. No sabemos el tiempo que va a hacer. Pero bueno, ¿qué tienen que hacer? Buscar las previsiones. Segundo, no saben hablar como lo hace el hombre o la mujer del tiempo, así que tienen que formarse precisamente para hacerlo. En tercer lugar, tienen que prototipar la exposición. En definitiva, tienen que construir los mapas, ya suelen ser digitales, pero tienen que prototipar todo aquello que les va a servir de soporte para poder exponer el tiempo. Y que no se nos olvide ese toque siempre de creatividad, porque si no al final van a reproducir patrones que conocemos, ¿vale? A partir de ahí, al día siguiente terminan lo que es
el proyecto en sí y lo exponen. Y bueno, salen cosas súper interesantes, porque cuando dejamos o damos rienda suelta a lo que es la creatividad, son capaces de muchísimas cosas. Bien, también tenemos la primera idea, buena o mala, no lo estamos valorando. Se trata de plantearle un problema a los equipos y que rápidamente consigan una solución y directamente esa sea la que nos expliquen. No hay más, no hay que hacer iteraciones, no hay que pensar en otras posibilidades. Lo que vamos a descubrir es que en muchos casos, primero, tenemos ideas diferentes. Hemos planteado un problema a toda la clase, pero a diferentes equipos. Así que vamos a tener ideas diferentes y veremos cómo a partir de esa idea inicial somos capaces de irla enriqueciendo para poder justificarla. Bueno, en cualquier caso, al final veremos cómo se puede hacer una reflexión final súper interesante, porque en muchas ocasiones valoramos las ideas cuando estamos en procesos de divergencia y no hay que hacerlo. En un proceso de divergencia lo verdaderamente potente es que salgan muchas ideas. Así que valoraremos lo que es precisamente esta primera idea. También tenemos Visual Thinking. Visual Thinking no es en sí una dinámica, hablamos de una súper herramienta para emprendimiento y para innovación. Y es fundamentalmente el poder de saber dibujar y de saber representar de manera sencilla la complejidad. Así que, bueno, para cualquier tema veremos que hay una serie de pasos que tenemos que seguir para hacer un mapa visual verdaderamente que sea potente, que quede bien y, sobre todo, pues tenemos que conocer desde formas o figuras geométricas y contenedores hasta flechas y llaves, muchos iconos o logotipos de la temática que vayamos a tratar y sobre todo también luego lo que es el texto, los colores. Bien, señalar que hay muchos modelos a partir de los cuales podemos construir mapas visuales y en ese sentido siempre un mapa visual va a ayudarnos a entender mucho mejor la realidad. Repito, no es una dinámica de team building como tal, pero es una herramienta que vamos a explotar en muchas dinámicas. Lo hemos visto, por ejemplo, en el dibujo en la servilleta, lo hemos visto en el traje de novia y en general es una herramienta a utilizar muy habitualmente. También tenemos Lego Serious Play, que como ocurría anteriormente, en sí no es una dinámica de team building, pero es una herramienta súper potente con la que podemos hacer muchísimos tipos de dinámica. ¿Por qué? Pues porque a partir de una serie de piezas que todos conocemos y que son muy intuitivas, vamos a dar rienda suelta a nuestra imaginación. El esquema fundamental es que a partir de un determinado reto que planteamos, vamos a construir, pero construimos todos. Todos somos los que construimos, así que todos tenemos participación activa. Y al construir y al operar con las manos, va a haber una conexión entre lo que es precisamente ese juego con lo que son las neuronas y va a estimular la creación de modelos. Lo importante no es el modelo en sí. Lo importante es que después de ese modelaje viene una comunicación, viene un proceso de compartir con los demás lo que se ha construido. Y ahí veréis que sale un potencial que desconocemos de nosotros. A lo mejor duele decirlo, pero en nuestro día a día utilizamos en torno a un 15-20% de lo que sabemos. Bien, Lego Serious Play nos permite que aflore hasta el 65-70% de aquello que sabemos, pero que en nuestro día a día no utilizamos. Bien, pueden plantearse multitud de dinámicas. Puede hacerse un mapa de empatía, puede hacerse el diseño de un modelo de negocio, puede utilizarse Lego Serious Play para tomar decisiones en un entorno de complejidad, para fijar estrategia. Bien, existen muchas posibilidades. Me gusta sobre todo la idea de sistema. Nos permite crear sistemas de diferente índole. Y relacionado con este, también tenemos la posibilidad de Playmobil Pro. Es decir, de forma similar, jugar con los muñequitos de Playmobil. No hablamos de Playmobil clásico y tradicional como el que conocemos. Playmobil Pro lo que tiene son muñequitos, son de Playmobil, pero son blancos. No tienen gesto, son blancos. Y a partir de ahí jugamos con los muñecos y jugamos con una serie de accesorios. Bien, que pueden llevar los mismos
o bien que pueden completar la escena. Además, también pueden crearse contextos. Bien, el proceso es similar en el sentido de plantear un reto y a partir de ahí, bueno, pues modelar, pero claro, contamos con una herramienta diferente. Contamos, y a mí me gusta mucho el peso que se le da a las personas. Y en ese sentido sería un matiz que me gusta diferenciar. Mientras que Lego lo enfoco más a lo que son sistemas, Playmobil Pro lo enfoco más a personas. Entonces, sin perjuicio de que con ambas herramientas pueden trabajarse cuestiones que son similares, me gusta mucho cuando nos centramos, por ejemplo, en tomar decisiones, en llevar a cabo una decisión que sea compleja o en analizar relaciones. Bien, muy potente también esta herramienta, pero como Visual Thinking y Lego Serious Play, repito, no son dinámicas de team building, pero nos van a permitir realizar muchas dinámicas de team building, de autoconocimiento, de gestión emocional, de innovación, de diseño de modelos de negocio. En definitiva, bueno, es un tesoro, diría yo. Bien, si seguimos, en este caso, con creatividad, pues tenemos la alfombra mágica. La alfombra mágica consiste en facilitar una alfombra, una sábana a los grupos, en este caso al equipo, vamos a ver de uno en uno qué es lo que hacen, y se sitúan encima. La idea es, y esto es lo que tienen que desarrollar, cómo pueden dar la vuelta a la sábana sin pisar fuera ni tocar fuera. Bien, parece fácil, ¿verdad? Bueno, pues intentadlo porque es realmente difícil. Y además, bueno, al final compartimos e intentamos que haya una reflexión final a partir fundamentalmente de lo que han trabajado. En creatividad también, oye, ¿qué haría fulano? Sí, muchas veces cuando intentamos generar soluciones, pues siempre pensamos en lo más cercano que conocemos, aunque no nos demos cuenta. Cuando trabajamos creatividad, luego hay que intentar salir para pensar fuera de la caja. Bien, pero ¿qué haría fulano? Se trata de que pongas a resolver un reto o un problema a una persona diferente. Por ejemplo, ¿qué haría Donald Trump? ¿Qué haría Fernando Alonso? ¿Qué haría Aristóteles? ¿Qué haría? Cambia el punto de vista porque te van a aparecer claramente nuevas ideas. Y veréis, esto hay que compartirlo al final para que se den cuenta realmente de cómo hay una tendencia al no trabajar creatividad en pensar solo en lo que conocemos y no en todas las infinitas posibilidades que tiene lo que es la creatividad. Si seguimos en creatividad, tenemos juega a tu juego. Sí, juega a tu juego. Se trata de, con pequeños materiales de prototipado, diseñar un juego. Pero tiene que ser un juego potente, que luego, por cierto, podemos validar o testar. Por ejemplo, el pasado curso, esto hicimos nosotros. Por equipos se diseñaron varios juegos y organizamos, bueno, pues toda una competición de juegos, donde luego invitamos a alumnos de primero de la ESO a que probaran nuestros juegos. Claro, hubo de todo, pero lo más importante es que aquí trabajamos la creatividad, va ligada a innovación y por tanto va ligada a el perfil de tu cliente. En ese sentido, fueron los alumnos de primero de la ESO los que dijeron abiertamente cuál les gustó más y por qué y cuál menos. Y aquí ya empezamos a entender esas conexiones. Bien, tras creatividad y generación de ideas, pasamos a prototipado. Bien, la archiconocida torre de espagueti. 18 espaguetis, 1 metro de cuerda, unas tijeras y 1 metro de celo, junto con una nube, una golosina, una nube, nos deben permitir construir la torre más alta posible. Una torre que tiene que estar apoyada necesariamente en la mesa, que no puede estar colgada del techo, que no puede estar sujeta, en este caso, a una pared, tiene que sostenerse sobre la mesa y que, bueno, pues da muchísimo juego. En definitiva, se trata de hacer un prototipo, pero un prototipo que tiene dos requisitos. Uno, que sea la más alta posible y dos, que en la parte superior tenga una nube. ¿Y qué ocurre? Que aunque estas dos condiciones las manejamos continuamente, las decimos desde el principio, los equipos tienden a centrarse en la altura, se olvidan de la nube. Y había una hipótesis. La hipótesis era que la nube tenía que estar en la parte de arriba. Bien, pues esta dinámica os remito directamente a YouTube porque está sumamente explicada para determinados colectivos y bueno, tiene un desarrollo enorme. Similar a esta,
En cuanto a desarrollo, en cuanto a posibilidades de aplicación, está lo que es el egg drop. En este caso también con diferentes materiales de prototipado, como los que veis en pantalla, pues pajitas, bolsas, vasos de plástico, tijeras, pegamento, celo, cartón. Tienen que hacer un artefacto que debe llevar un huevo dentro. Debe alojar dentro un huevo. Entonces, tras un periodo prudencial de 15-20 minutos, tras terminar el artefacto, ese artefacto se va a tirar desde una altura de 3 metros. La idea es que ese artefacto proteja al huevo y que al caer desde los 3 metros no se rompa. Bien, muy complicado. Es muy complicada. Fundamentalmente porque cuando intentamos proteger mucho al huevo, le ponemos muchos elementos y ese prototipo que hacemos pesa mucho, con lo cual cae a mayor velocidad. Y al contrario, si no ponemos muchos elementos para que pese poco, también queda menos protegido, con lo cual a lo mejor no cae tan rápido, pero en cualquier caso está menos protegido. Realmente difícil y con infinitas posibilidades en función de los materiales de prototipado que demos a los equipos. Bien, una muy sencilla precisamente, si queremos o tenemos menos recursos, es el avioncito de papel. Simplemente aquí la competición consiste en hacer un prototipo de avión para que al lanzarlo llegue lo más lejos posible. Bien, pues veremos que precisamente aquí tienen que optar no solo por construir una primera versión, sino probarla y hacer las modificaciones oportunas para intentar que el avión llegue lo más lejos posible. Aquí, de fondo, tenemos la elaboración de un prototipo y entender lo que son las metodologías ágiles. De una manera muy sencilla, cómo con pequeños cambios podemos ir evolucionando ese avión. Bien, tenemos también el soplón, que bueno, es una combinación con Lego Serious Play para copiar un modelo, que si os parece, bueno, pues lo dejamos junto con otras dinámicas que os vamos a facilitar. Y pasamos a la dinámica de innovación. El reto 1+1, que descubrí gracias a Daniela Jimeno, profesora de FOL en la Comunidad Valenciana. Innovación de manera sencilla, fácil, en una sola sesión. Cómo entender que podemos elaborar productos nuevos, pero para que sean innovadores tienen que tener sentido. Bien, pues se facilita una lista de 10 cosas que tenemos en una casa y otra lista de 10 sitios o lugares típicos o comidas de vuestro entorno. Bien, a partir de ahí los alumnos lo que tienen que hacer es elegir uno y uno, elegir un elemento de cada una de las listas, y a partir de esa combinación de elementos tienen que sugerir ideas, varias. 1, 2, 3, 4, cuantas más mejor. Divergencia. Eligen una y la prototipan. Vamos a darles materiales de prototipado rápido para que la puedan construir. Ahora bien, mientras la están construyendo, necesariamente eso que construyen tiene que estar en relación a una necesidad de un determinado perfil de cliente. Si no, no tiene sentido la dinámica. Y conforme elaboran el prototipo, tienen que elaborar un pitch porque al final de la clase haremos todo un concurso de ideas innovadoras. Fijaros, en una sola sesión. Aquí entendemos nuevamente cómo partimos de un problema, conseguimos una solución, somos capaces de construirla, pero para que tenga sentido, tiene que tener un perfil de cliente con una necesidad o con un problema que resolvemos. Bien, y terminamos con validación y pues otro trending topic, ¿no? El reto de los 5 euros. Es decir, facilitar a cada equipo 5 euros y a partir de ahí tienen que rentabilizarlos. Tienen libertad total, pero lo que tienen que hacer es rentabilizar, es decir, tienen que salir fuera y tienen que monetizar esa idea. Bien, al principio no se ven capaces, pero casi diría el 100% de los alumnos, de monetizar, de salir fuera, de construir un producto o realizar un tipo de servicio. Pero lo hacen, claro que lo hacen, y lo hacen además muy bien. En ese sentido, bueno, algunos han llegado a conseguir, en mi caso, hemos tenido equipos de más de 200 euros. Bueno, impresionante. Y la recomendación final es que casi todos pensaban que no eran capaces. Y sin embargo luego se consiguen cosas impresionantes. Sería interesante hacerlo entre 2 sesiones. La idea original son cómo rentabilizar 5 euros en 2 horas.
En mi caso, trabajo en 2 sesiones y planteo en una sesión lo que es el reto y en la otra, mediando 2-3 días, trabajan, fabrican, si así procede, venden o hacen contactos, lo que sea, pero al final tienen que traer una presentación donde justifiquen todo el proceso que han seguido y, lo más importante, ingresos, gastos y el beneficio que han tenido. Bien, pues todas estas son las dinámicas que tenemos de team building. O sea, imaginaros muchas, sí. He comentado anteriormente, no tenemos que hacer todas estas dinámicas, hay que hacer algunas. Pero es cierto que cada vez somos más compañeros los que vamos trabajando team building, dinámicas de equipo, para poder entregarlos. Y en ese sentido, bueno, pues cuantas más, mejor. Ahora, estas son las que hemos explicado en este programa, pero veréis que no queda aquí la cosa. Fijaros, entramos en la fase final, en la fase de recursos. Os animamos a ponerlo en práctica, pero os facilitamos una serie de links y de archivos en PDF para que vosotros trabajéis de manera autónoma. En ese sentido os facilitamos 15 estadísticas sobre team building en 2024. Todos los puntos más potentes de lo que es team building. Y además 50 ideas originales. O sea, al margen de las que he citado yo, aquí tenéis 50 ideas más. Al final os vais a dar cuenta que tenemos absolutamente infinitas posibilidades también en team building. Además, os facilito un libro, Team Building, que está en PDF, y unos apuntes que, bueno, pues descubrí de la Universidad de Valencia que me parecen buenísimos. Ahí tenéis todo el contenido clave de lo que es team building, qué es, justificación, cómo formar los equipos, fases por las que pasa el equipo. En definitiva, me parece una presentación muy buena y en ese sentido, bueno, pues la comparto con vosotros. Además hay 2 libros también disponibles en PDF, ¿vale? El libro de los juegos de motivación de equipo, ¿vale? Y actividades de team building para managers ocupados, ¿no? También los tenéis además en PDF para poder trabajar con ellos. Y todo ello, obviamente, repito, mi recomendación, llevároslo hacia un notebook, hacer vuestro propio libro y a partir de ahí, bueno, pues tenéis vuestra colección impresionante de recursos. No es lo que ha dicho Pablo en el podcast, no, tenéis una colección impresionante de recursos. Por cierto, yo también subaría el vídeo que hemos hecho, este vídeo que estáis viendo, que le cogemos de YouTube y también podemos sumar. Me gustaría que explorarais algunas de las opciones que veis aquí y en particular, quiero que veáis lo potente que es hacer mapas mentales, porque con toda esa colección de teoría y de ejercicios, pues si le pedís un mapa mental va a salir una cosa como esta. Conceptos fundamentales y valor, modelo de desarrollo de equipos, actividades de team building rápido con metodología para el facilitador y categorías de habilidad. Fijaros, conocerse, trabajar juntos, motivación, escucha, influencia, ¿vale? Y desafíos específicos. Y podéis entrar dentro de cada uno de esos apartados para llegar, bueno, hasta donde queráis. Bien, al margen de esto, claro, ¿y cómo has llegado al conocimiento de todas estas cuestiones? Pues os recomiendo en la aplicación de la nueva ley de formación profesional, bueno, pues necesariamente pues tenemos que hacer referencia a desarrollo de habilidades. Entonces tenemos las soft skills. Aquí tenemos método práctico para desarrollar las soft skills. Nos da muchísimas ideas para implementar en nuestros proyectos. Si además no os valen todas las que he dado o las de los libros que os he facilitado, por cierto, los libros estaban en inglés, pero ya sabéis que Notebook directamente os lo va a pasar a español. Bueno, pues aquí tenéis 83 juegos para innovadores, inconformistas, ¿vale? El mío en este caso está en español, os he puesto la portada en inglés, pero 83 juegos más, ¿vale? De creatividad, de gamificación, bueno, ilustrados gran parte de ellos, súper potente. Es que no hay motivos para repetir dinámicas de un año para otro o de organizar concursos, etc. Pero bueno, por si no fuera suficiente, fijaros que tenemos 101 ejercicios de team building. No es por actividades, ¿vale? Aquí lo veis, tenéis absolutamente para todo. Y para terminar, la experiencia de lo que es team building. Una metodología que aquí ya
Se adentra en lo que es la teoría de Andrés Camus y que, bueno, complementa, bajo mi punto de vista, muy bien al libro anterior. En definitiva, 4 manuales que os van a poner precisamente en modo top en materia de lo que es team building. Y de esta manera entrenamos a los equipos, entrenamos a los alumnos para que sepan realmente lo que es trabajar en equipo y para que comprueben en primera persona las bondades que tiene. Bien, en materia de libros vuelvo a recomendaros Autoconocimiento y Gestión de las Emociones, porque tenemos algunas dinámicas que tienen que ver con lo que es cuerpo, salud y sobre todo mente. Pero las desarrollaré sobre todo en el episodio siguiente. Y bueno, pues me despido, pero fijaros qué frase, fijaros qué idea. El trabajo en equipo es el secreto que hace que la gente común logre resultados poco comunes. Solo trabajando en equipo te vas a dar cuenta hasta dónde puedes llegar. Y mi experiencia precisamente son pues todos los proyectos que estoy desarrollando, bien, en mi centro, con Sabura Labs, con mis compañeros de departamento, con mis compañeros de FP Innovación, con los que ya llevamos, bueno, tantos y tantos eventos, congresos tan interesantes y que aportan tanto. Un ámbito tan desconocido para nosotros como es el autoconocimiento y la gestión de emociones con FP Naranja. O proyectos como la inclusión de la inteligencia artificial en el ámbito administrativo, la creación de viveros de empresa o, por ejemplo, este intento de creación de una red a nivel nacional de aulas profesionales de emprendimiento con el fin de potenciar al máximo esos espacios tan ricos de los que disponemos. Bien, pues esto es básicamente todo lo que quería comentar. A partir de aquí, bueno, yo creo que queda claro. Parecen juegos, pero no lo son. Son sumamente instructivos y nos permiten aprender de forma totalmente práctica qué es innovar, qué es creatividad, qué es prototipar o qué es validar. ¿Por qué? Porque el contexto que hemos generado es tan sumamente potente que se conocen, se aceptan, se respetan y, en definitiva, esa base de seguridad psicológica imprescindible para lograr el aprendizaje la habremos conseguido. Entrenamos a los equipos, los preparamos, porque el reto que tenemos a lo largo del curso va a ser duro, va a ser difícil. Así que cuanto mejor sea el entrenamiento, bueno, pues muchísimo mejor. En ese sentido, pues me despido y os invito, eso sí, próximo episodio, el episodio número 4 ya, seguiremos hablando de equipos. Tanto gran equipo, la clase, como pequeños equipos. Pero vamos a hablar ya de aspectos que tienen que ver más con autoconocimiento y con emociones. Aquí nos hemos centrado en el físico y les hemos hecho ver todo lo que son capaces de ver. Pero a mí me gusta hablar de lo que es un iceberg, ¿no? Ahora, en esta sesión hemos trabajado la parte de arriba del iceberg, lo que se ve. Hemos centrado la importancia de la creatividad y de la innovación y del prototipado y de la validación, sí, pero no conseguiremos que eso sea el máximo esplendor de nuestros chicos si no trabajamos muy bien autoconocimiento, gestión emocional, gestión de relaciones, y ese será nuestro próximo episodio. Muchísimas gracias por la atención, nos vemos la próxima semana.